¿Cuáles son los vocalistas del género rock que más te agradan? Vocalistas que me agraden. Hombres o mujeres. Los vocalistas, hombres. Meatloaf. Meatloaf era una gloria del rock. Lo que cantaba no es humano. Freddie Mercury. Freddie Mercury es una de las mejores voces humanas que han existido jamás en toda la historia, pero vamos, de lejísimos. Bob Seger me gustaba mucho como cantante. Me gusta Mick Jagger por su fuerza, no porque tenga una voz especialmente bella. Tom Jones es una gloria de la voz y ahora tiene 80 años, está cantando igualito que cuando tenía 30 y cantaba con Janis Joplin. ¿Quién más? Hay un montón de grandes vocalistas, pero esos son los primeros que se me ocurren. Extrañísimamente Geddy Lee, el vocalista de Rush, y Robert Plant, dos hombres que cantan muy agudo, me parecen, por supuesto, enormes cantantes, con una capacidad de proyección totalmente fuera de serie, ¿no? Robert Plant era el hombre que cantaba con un grupo de 3 atrás, y Geddy Lee era uno de los 3 de Rush, que no solo tocaba los teclados y el bajo, sino que además cantaba. ¿Quién más podríamos tener por allí entre los grandes vocalistas? Soy muy partidario de Dee Snider, que fue el vocalista de Twisted Sister y sigue cantando metal. Me gusta mucho últimamente David Draiman de Disturbed, fíjate, curiosísimamente, por su expresividad, no porque tenga tiene una voz imponente, pero no es una voz agradable. Lo que pasa es que es una voz de una capacidad enorme, una capacidad expresiva enorme. Billy Joel siempre me gustó, fíjate, como cantante de rock. Y tengo que meter, en este momento por supuesto se me olvida el nombre, cantante de AC/DC, ¿no? Cantante de AC/DC es fuera de serie totalmente. Yo he oído a expertos en música vocal analizarlo y decir, es que cuando tú lo oyes la primera vez dices, este hombre se está destrozando la garganta. Cuando oyes que ha estado cantando así 40 años, dices, este hombre controla su garganta como pocos cantantes de ópera. O sea, tiene una enorme capacidad de control de su voz y de su ¿cómo se llama? Es que es una vergüenza, es una verdadera vergüenza que no me acuerde yo de quién es el cantante de AC/DC, pero se los voy a decir en este instante. Brian Johnson, sí, por supuesto, Brian Johnson. Son voces que te impactan, aunque no sean bellas. Joe Cocker era una voz impresionante, que sin embargo no era bonita, era una voz rasposa, era una voz aguardentosa, pero que hizo toda una carrera de toda la vida, a partir precisamente de Woodstock. Curiosamente, traje esta porque hoy es el 55 aniversario del Festival de Woodstock, por cierto. Son, digamos, están entre los, seguramente hay muchos más de los que no me acuerdo en este momento. Depende de las épocas, el rock clásico, el rock psicodélico. El rock psicodélico estaría, por ejemplo, de los Who. Ay, Dios mío, el cantante de los Who. Se me ha olvidado también. Que además son de los que siguen cantando. Y a mí me gusta mucho la gente que sigue cantando. Roger Daltrey. Es que yo mi memoria me juega unos trucos horrorosos. Más o menos sería ese tipo de voces las que me gustan mucho. En el lado de voces femeninas, pues mucho más fácil, ¿no? No, tampoco. Es enormemente difícil y podría también mencionar a 20, pero no lo hagamos hoy. Dice Gelvita Menino, le gustaba Steve Perry. Mira, Steve Perry tenía una gran voz. No sé si todavía anda por ahí.
Te olvidaste de Ian Gillan de Deep Purple. No es de mis voces favoritas. Me gusta mucho cómo canta, pero no es Freddie Mercury. Y mira que he hablado muy bien de la voz de Ian Gillan, que ahora a los 78 años, en el último disco de Deep Purple, da clases, da clases.